Muy buenas noches. La senadora del Pacto Histórico, Clarita López Obregón, es coordinadora de ponentes de la reforma tributaria. Ayer hubo una reunión de 11 de los 12 ponentes con el presidente Petro y con su ministro Ocampo de Hacienda. La única ausente fue precisamente la doctora Clarita, siendo como es coordinadora de ponentes. ¿Qué fue lo que pasó, doctora Clara? No, Yamit, es totalmente impresionante la informalidad que ahora reina en el Congreso. Me informaron que con un mensajito de WhatsApp, el secretario de la comisión, de un teléfono que desconozco, me había citado, pero sinceramente pues no lo vi y nadie tomó la precaución de avisar ni de confirmar una reunión tan importante como la del presidente de la República. Pues yo no creo que se cite de una manera tan informal. Hay modos y procedimientos. Pero lo más grave es que ¿cómo responde uno? ¿Cómo va? Esto es un tema de responsabilidades, no de vanidades. Los lineamientos, la discusión con el presidente de la República, que además es un excelente economista. Yo también soy economista, pues las razones no funcionan igual. Entonces, de verdad, muy, muy preocupante y creo que mucha falta de claridad en esa citación. Bueno, y en general, ¿cómo están los ponentes? ¿Van a proponer aceptación? Sí, mire, en la comisión de ponentes tenemos la coalición de gobierno. Yo creo que va a haber dos ponencias. Ajá. La mayoritaria, que en líneas generales va a buscar sacar adelante el grueso de la reforma presentada por el gobierno. ¿Tal cual? Nunca tal cual, porque tenemos muchas observaciones, tanto del pacto histórico como de los otros sectores que hacen parte de la coalición de gobierno, y sin duda también hay que escuchar a la oposición, a los gremios, a los sectores sociales. Aquí ha habido muchas propuestas, muchas de modificación, de complementación o de sacar de la reforma tributaria ciertos elementos. Entonces estamos en una escucha generosa porque, como lo ha dicho el presidente de la República, el pacto es para pactar, esto no es para imponer. Pero usted decía que va a haber dos ponencias, una mayoritaria recortando un poco. Yo pienso que hay temas que se tienen que atender. Le doy uno, por ejemplo, el de la famosa doble tributación de las empresas. Bueno, doble tributación hay aquí y en todas partes, pero sin lugar a dudas, para algunos rangos de la escala de niveles de ingreso en el país puede ser muy fuerte. Entonces, pienso que se puede contemplar una deducción de parte del impuesto que pagaron anteriormente en cabeza de la empresa para morigerar. Pero sin lugar a dudas es importantísimo que en Colombia empecemos a entender que la progresividad según la cual quien más tiene capacidad de pago paga más es fundamental si vamos a tener una sociedad bien organizada. No hay posibilidad en este mundo que se cumplan los derechos de la Constitución política, que tengamos sostenibilidad fiscal y haya un ambiente sano, bueno, convivente para los negocios, si no pagamos los impuestos necesarios para sostener el Estado y las políticas públicas. Pero ¿cómo se haría, doctora Clarita, para eliminar esta doble tributación? Porque por una parte pues graban a las sociedades y por otra parte graban los dividendos. Pero usted sabe, Yamit, que eso pasa en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, porque esa ficción que es la empresa, que permite separar el patrimonio personal de uno para resguardarlo de las contingencias, del de la empresa, pues tiene su compensación en que también se tiene que gravar la empresa y el patrimonio y los ingresos propios de la persona natural. Son dos personas jurídicas distintas. Es decir, eso pasa. Eso pasa. Bueno, eso tiene que pasar. Bueno, pero me decía usted que va a haber dos ponencias. Una mayoritaria con algunas reformas y la otra... Yo me imagino que la oposición, así lo han anunciado, no quieren votar esta reforma. Pero, nada. Pero tienen, sin lugar a dudas, observaciones. Entonces yo pensaría que están pensando en una ponencia
también con muchas reformas mucho más profundas de las que propondremos nosotros, los ponentes de la coalición de gobierno. Pero perdóname, mucho más profunda para bajarla. Claro, para dejar las manos cruzadas al gobierno, que sin lugar a dudas ha heredado un déficit fiscal histórico, no solamente el del presupuesto nacional, sino el del subsidio de la gasolina, una deuda sin precedentes y, como usted ha visto hoy, una inflación que está resultando de todo lo que viene. Entonces, no es que tengamos un panorama extraordinariamente positivo hacia adelante y todos tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, yo sí creo que esta reforma tributaria, que es un punto angular para el financiamiento, no de este presupuesto ni del año entrante, sino del plan de desarrollo, que es el que busca llevar esas políticas públicas de salud, de educación, de todos esos jóvenes que se rebotaron el año pasado. Esos dineros los tenemos que recabar en esta reforma tributaria para garantizar una sociedad convivente, un ambiente de negocios y esa política social que reclaman de todas partes. Necesitamos una fuerza laboral con la formación y la capacidad profesional para afrontar los retos del siglo XXI. Y para eso se necesitan los impuestos que se van a cobrar en esta reforma tributaria. Pero mira, doctora Clara, el presidente de la ANDI, el doctor McMaster, dijo ahí, en su puesto hace unos días, que la industria no tiene cómo pagar impuestos como los que proponen la reforma para alcanzar 25 billones de pesos, que si acaso 8 billones. El presidente de FENALCO, sí, que es presidente del Consejo Gremial, el doctor Cabal, estuvo totalmente de acuerdo en que no se podrá, que no apoyarán una reforma que recaude más de 10 billones. Los gremios en general están en contra. Sí. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Yo creo que tenemos que encontrar un punto de encuentro. Yo me he reunido personalmente largas horas con el doctor Bruce McMaster. Le he escuchado sus argumentos. Pero si miramos los PIGs de las empresas, ve usted perfectamente que sí están en condiciones de pagar más impuestos. El tema es el siguiente. Nosotros tenemos una sociedad muy desigual, con una concentración del poder económico y de la riqueza, pero sin precedentes. Mire, salió un estudio publicado en El Espectador hace unas semanas que dicen que 46 personas, oiga bien, una en 1 millón, porque somos 50 millones de habitantes, 46 personas son dueñas de la mitad de las acciones de las empresas de este país. Y esos grandes conglomerados económicos, que hay 5 en el país, manejan activos por casi el doble del Producto Interno Bruto, un 1.5, 1.6 veces el Producto Interno Bruto. Entonces, en esa concentración hay mucha plata. Donde no hay tanta es en el sector del medio. Yo no estoy tan convencida que los de 10 millones de pesos, que sí son ricos en comparación con la pobreza tan grande que hay, la mitad de la gente gana menos del salario mínimo, pero que esos que ganan entre 10 y 50, que son los más castigados de la reforma, tengan que cargar el peso que pueden cargar los que tienen muchos más ingresos, mucho más arriba. Yo por eso he propuesto que la escala la cambiemos, que le bajemos un poquito a lo que se puede llamar clase media y clase media alta, todo este profesionariado que hay en el país, que se acepte que ellos son el bastión del ahorro, entre otras cosas, con su ahorro pensional que no debería agravarse, y que le carguemos un poco más arriba a los que están ganando más de 10.000, más de 100.000 millones de pesos al año. Es que las proporciones son de ese tamaño, Yamit. El de 10 millones pagando casi lo mismo que el que se gana 10.000 millones. Eso no es razonable. Pero el asunto, doctora López, es que en general el gobierno ha dicho que el espíritu de la reforma es fundamentalmente gravar a las personas naturales
y no a las empresas. Así es. Y los gremios, analizando la reforma, han visto que se gravan tanto las personas naturales como las empresas. Tradicionalmente, aquí quienes más pagan impuestos sobre la renta son las empresas. Sí. ¿Sí? Son los 3.000, 4.000 grandes contribuyentes del país. Ahí en esa lista no hay muchas personas naturales. El peso de la reforma cae sobre las personas naturales, las dueñas de las empresas, que antes no tributaban como se busca que tributen ahora con esta reforma tributaria, incorporando los dividendos y las ganancias ocasionales a la base tributaria para que todos paguemos con la misma escala. Que si usted tiene rentas de trabajo, honorarios, dividendos o ganancias ocasionales, todos paguemos, sumemos todos nuestros ingresos y paguemos con la misma escala. Hoy en día, lo que está vigente es que los que tienen los más altos ingresos en este país, que son los que tienen ganancias ocasionales y dividendos, las rentas del capital, están grabados en más o menos el 10%, mientras un profesional en una empresa puede llegar a pagar hasta el 39%. Entonces, lo que decimos es, empecemos todos en el 10, terminemos todos en el 39. Yo, por mi parte, he propuesto que para los muy altos se suba a 45 y que hagamos una verdadera progresividad sin castigar a la clase media o a la clase media alta, sino a los súper ricos, los ultra ricos, que tienen no solamente con qué pagar, sino son los que más les interesa la estabilidad del país, la paz, la convivencia pacífica, la infraestructura física que se necesita para mover las importaciones, las exportaciones, las infraestructuras de energía. Todo eso cuesta mucho. Yamit, yo fui candidata presidencial en el 2018 y recibí el memorando del Consejo Nacional Gremial con todas las necesidades de las empresas del país. Desafortunadamente en esa oportunidad no las cuantificaron, pero eso vale más que el presupuesto nacional. Entonces, si necesitan esa inversión del Estado, tienen que estar dispuestos a contribuir y fuertemente a su financiamiento. Pero mira, doctora Clara, en el proyecto hay algunas iniciativas que sí gravan a las clases medias y populares. Por ejemplo, el gravamen a las pensiones. Es que no solamente a las pensiones altísimas, sino a las pensiones normales, que suman más de 10 millones de pesos. Yo en eso concuerdo con usted. Por eso digo, no es progresivo, la escala es progresiva, pero no suficientemente, porque le carga a los de 10, a los de 15, y deja un poquito sueltos a los de mucho más arriba, a los que están ganando 500, 600, 1.000 millones de pesos mensuales. Entonces, por eso es que concuerdo que deberíamos hacer más progresiva esa escala, que es una escalera, ¿sí? Bajándole un poco a la gente que está en ese rango de clase media y subiéndole a los ultra ricos, a los que reciben miles de millones de pesos. Y el impuesto de renta a todos los ingresos creciendo, claro está, superiores a 10 millones de pesos mensuales. Eso es lo que plantea la reforma, y ese es uno de los temas críticos, porque, por ejemplo, no se tiene en cuenta el número de dependientes. Entonces, una persona sola con 10 millones, pues puede estar bien, pero si tiene a un muchacho en la universidad, otro en el colegio, tiene que financiar a sus padres que ya no trabajan, eso no le alcanza demasiado. Estamos hablando de que se le vuelven 2 o 3 millones de pesos por persona. Entonces, debe tenerse en cuenta un descuento, una deducción especial por cada uno de los dependientes, y yo soy partidaria, se lo digo Yamit con toda la tranquilidad, todo ahorro pensional tiene que estar exento de impuestos. Ese es el ahorro nacional, no podemos desestimularlo. Después le podemos cobrar el impuesto cuando se pensione a las pensiones más altas, no a las pensiones más bajas, a las más altas. Pero ahora hay que respetar el ahorro pensional. Y otro tema también sobre esto, doctora Clara, el impuesto al patrimonio
superior a los patrimonios superiores a 3.000 millones. Un impuesto del 1% más. Perdóneme, sí. Después de comercial. Patrimonios que estaban exentos los graban a partir de 3.000 millones con 1%. Bueno, usted sabe, Yamit, que sí se ha gravado el patrimonio. A partir de ciertos niveles. El anterior fue a partir de 5.000 millones y para gastar en la guerra. Ahora pedimos un impuesto de patrimonio permanente para financiar la construcción de la paz, que es un presupuesto social que nos garantice a todos. ¿Usted lo apoya? Yo apoyo el impuesto a patrimonio. Pero diría lo siguiente, hay campo para discutir y llegar a acuerdos sobre el monto que a partir del cual se cobre y sobre la progresividad, porque no es una sola tasa, es 0,5% y después 1%. Yo plantearía que eso se puede como elevar un poco, porque como siempre, hoy en día y ahora que empezó esta inflación que estamos heredando, pues vamos a ver que esa casa de habitación de 500 millones en una gran ciudad no le va a permitir, por ejemplo, a una joven pareja mejorar paulatinamente a lo largo de su vida su ahorro familiar. Entonces creo que podemos mejorar la propuesta, pero impuesto de patrimonio sí debe haber. Ahora mire, usted hablaba hace un momento de las ganancias ocasionales. Ese gravamen del 30% que propone el proyecto, ¿no le parece absolutamente excesivo? Mire, como se suma a todos los demás ingresos, porque no va a haber, para efectos de pagar la tarifa, las células como existen, sino que se va a sumar todo el ingreso. Si usted recibe una ganancia ocasional, automáticamente queda muy arriba, toda ganancia ocasional. Entonces yo creo que ahí también vamos a tener que tomar medidas, separarla, por ejemplo, de la célula general y darle un tratamiento especial según el monto de la ganancia ocasional. Si no, vamos a estar estimulando una evasión que a nadie le conviene. Pero 30%. Puede llegar hasta 30% en los niveles muy elevados. Pero el que venda su segunda casa, tal, yo creo que podríamos hablar de una tasa inferior. A ver, doctora Clarita, y usted como ponente que es de la reforma, además de coordinadora, ¿tiene algunas propuestas novedosas para modificar la reforma? Yo le hablaría de 3 principalmente, aunque he presentado como 15. La primera sería que las mujeres sean tenidas en cuenta al momento de tasar el IVA. Lo hemos hablado con el director de la DIAN y hay una cantidad de productos que son específicos de consumo para la salud de la mujer, para la maternidad y para su higiene, que deberían estar exentos del IVA, no solamente los tampones y las toallas higiénicas. Uno segundo, muy importante para... No, pero productos como ¿cuáles? Como todos los teteros, todos los temas de la primera infancia, pañales están exentos, pero hay una cantidad de productos. Vamos a hacer un barrido para ver cuáles productos podemos que tengan la misma condición de las toallas higiénicas y los tampones, sacar de la base de la grabación del 19% y colocar en 5% o en exentos. Es fundamental porque que son propios de la mujer, dice que son usted. Propios de la mujer, sí, señor. Y me cuenta que ya lo habló con el director de la DIAN. Sí. ¿Y él qué dice? Él dice que vamos a hacer un barrido para identificar esos productos y valorarlos, y si no lo alcanzamos a presentar en esta reforma tributaria, dejarlo como una política pública permanente en esta reforma tributaria. Entonces, incluyen ahí también, pero nosotros, las máquinas de afeitar y el champú. No, porque ustedes no los discriminan. ¿Sí? Y yo conozco muchas mujeres que usan máquinas de afeitar. Sí. Pero mire, le cuento, pasemos a otro que es bien serio. Es el de los pequeños y medianos empresarios, o también grandes, que tienen que pagar el IVA cuando lo facturan, no cuando lo reciben. Entonces, esa plata que le entregan a la DIAN anticipadamente,
que no han recibido porque les demoran el pago de sus cuentas 30, 60, hasta 90 días. Es un capital de trabajo que ellos necesitarían para sus empresas y que se le están entregando a 0 tasa de interés anticipadamente a la DIAN. Pero mire, doctora Clara, ¿usted no cree que hay una excesiva evasión en el IVA? Sí, esto es todo para hacerlo con pago electrónico al lado de la factura electrónica y de la nómina electrónica. Eso nos va a limpiar muchísimo el IVA. Y entonces, ¿usted es partidaria de que se apruebe la reforma para obtener 25 billones o prefiere bajar un poco? Bueno, yo pienso que la situación económica actual de pronto nos va a imponer una reducción en esa aspiración del ministro de Hacienda. ¿Para llegar a cuánto, más o menos? Eso sí es difícil porque hay que calcular, porque sin lugar a dudas ese es uno de los elementos que se tiene que tener en cuenta, qué tan grande es y también qué tan grande es el hueco fiscal que tenemos que llenar. No, pues es insondable. Sí, pero el gobierno, ¿qué cuesta más? ¿Hacerla o no hacerla? Sí, pero mire, sí, pero el presidente ha dicho en todos los idiomas que pueden reformarla, que pueden cambiarla, pero que no acepta, ha dicho, un recaudo inferior a 25 billones de pesos. Bueno, tenemos que ver cuáles son las reformas que acepta el ministro, porque tienen que llevar su firma y cuantificarlas. Y una vez cuantificadas, ver si somos capaces de salir con propuestas compensatorias de esa reducción. Creo que va a ser muy complejo, pero una de las propuestas que yo he hecho puede servir y es la de cambiar la escala de progresividad para que sea más progresivo el impuesto sobre la renta, cobrándole mucho más a las muy altas rentas y menos a las rentas medias, que son las que hoy llevan la carga principal de esta reforma. Pero ¿cómo hará usted, doctora Clara, y sus compañeros de ponencia para evitar que los gravámenes propuestos por la reforma no afecten la clase media? No, es que hay que hacer una equiparación, un balance de las distintas propuestas, pero los impuestos afectan. Es imposible cobrar más impuestos y decir que nadie va a verse afectado. Lo que pasa es que esta reforma, a diferencia de las anteriores, no afecta a los sectores más pobres de la población, solamente de 10 millones en adelante, que es en el contexto colombiano gente más o menos aventajada, pero coincido con usted que 10 billones mensuales pues no es una fortuna y esa es la persona que vamos a tener que cuidar mucho en esta reforma. ¿Y usted cree que se puede subir a cuánto? No, yo creo que debe tributar, sí, pero que debe tributar a una tasa menor y tener una deducción mayor por número de dependientes y para poder ir haciendo el capital de su pensión. Y pregunta final, ¿usted sí cree que la reforma sale este año? Yo aspiro a que salga. ¿Para entrar en vigencia el año entrante? Claro, antes del mes de octubre yo aspiraría a que tuviésemos ya aprobada la reforma tributaria. Y vamos para 25 billones, ¿no? Vamos a hacer los esfuerzos para cumplir, pero sin lugar a dudas tenemos que tener en cuenta que de un lado tenemos que pagar impuestos y del otro lado tenemos que no atafagar ni asfixiar el emprendimiento en la economía. Es un balance muy delicado, pero es el balance que tenemos que hacer los ponentes y el gobierno y el Congreso de la República en esta oportunidad. Pues ojalá lo logren, doctora Clara, y mucha suerte en su coordinación como ponente de la reforma tributaria. Muchísimas gracias. A usted, doctora Clara. Y a ustedes, televidentes, también gracias y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1. Se ve.